Os invito a que abrais vossas Bíblias em la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 14. Filipenses, capítulo 3, de 12 a 14. Así nos dice esta porción de la palabra de Dios. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya esté perfeccionado, sino que prosigo, por si logro aferrar aquello para lo cual fui también aferrado por Cristo. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están delante, prosigo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Me gustaría hablar hoy con los hermanos sobre el tema obteniendo éxito en la carrera cristiana. Obteniendo éxito en la carrera cristiana. Eso en catalán sería obteniendo éxito en la carrera cristiana. Lo bueno es que casi lo mismo. La ciudad de Filipos, donde estaba ubicada esa pequeña iglesia o congregación cristiana, era una ciudad que tenía una característica muy especial. Era una ciudad donde vivían los soldados romanos jubilados. Tras años de servicio a Roma y a César, entonces los soldados jubilados iban ahí a vivir en esa ciudad de Filipos. Y pasó lo mismo en la historia también con Mérida, que está aquí en Extremadura, ¿no? Era una ciudad habitada por soldados romanos jubilados. Entonces, Filipos era una miniatura de la gran ciudad de Roma. Había de todo. No faltaba absolutamente nada, aunque era una ciudad más pequeña, obviamente, pero era una gran ciudad en términos de estructura y de servicios. La ciudad de Filipos fue fundada por Filipe de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, porque él quería controlar la ruta comercial entre Oriente y Occidente. Entonces, Filipos estaba ubicada en una posición estratégica. Por ahí se podía controlar la ruta comercial entre Oriente y Occidente. Por eso Filipos fue una ciudad tan importante. Y la iglesia de Filipos, ¿qué sabemos sobre esta iglesia? Que esta iglesia fue fundada por Pablo, Silas y Timoteo en su segundo viaje misionero. Ellos tenían el propósito firme de ir hasta Turquía y seguir ahí en Asia Menor anunciando el Evangelio. Pero entonces se les apareció un hombre y ese hombre les dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos, o ven a Macedonia y ayúdanos. Entonces el Espíritu de Dios reenvió, redireccionó a esos hermanos de Asia a Europa, y esa iglesia en Filipos fue la primera iglesia cristiana en Europa. Y las tres primeras personas que creyeron, según Hechos 16, fueron: la primera, Lidia, una mujer empresaria del sector textil, y ella creyó, ya tenía simpatía por las escrituras del Antiguo Testamento, y Lidia creyó. Dice la palabra que Dios le abrió su corazón para creer en lo que Pablo decía. Luego también creyó una muchacha, una joven que estaba esclavizada doblemente. Era una doble esclava, porque ella era posesa de un espíritu de adivinación, y con eso
generaba muchas ganancias a sus dueños. Es decir, era una esclava del hombre y una esclava de Satanás también. Era una doble esclava. Pero esa muchacha fue liberada. Entonces fue la segunda persona añadida a la iglesia. Y la tercera fue justamente el carcelero. Ese hombre que hizo esa pregunta maravillosa que tenemos en las Escrituras, que todos nosotros tenemos que hacerla en un momento dado de nuestra vida. ¿Cuál es la pregunta? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? A lo que Pablo le contestó: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Es increíble porque esta iglesia, luego en sus principios, se plasma como una iglesia multicultural y multiétnica. ¿Por qué? Porque tenemos Lidia, que estaba en Filipos, pero no era de Filipos, Lidia era asiática, Lidia era de Tiatira. Entonces tenemos en esta iglesia, primero, una señora empresaria asiática, luego tenemos esa muchacha liberada griega, y también tenemos el carcelero, un funcionario público de Roma, un auténtico romano. Entonces esa diversidad ha sido marcante en la formación de la iglesia en Filipos. Tenemos una asiática, una griega y un romano, que fueron los primeros creyentes en esta iglesia. Pablo, Silas y Timoteo empezaron esta iglesia, pero ellos no se quedaron ahí, se fueron a otros sitios, y entre la fundación de la iglesia y esta carta han transcurrido 10 años. Entonces, esta es una iglesia muy nueva. Esta iglesia a la que Pablo escribe solo tiene 10 años de vida. Y Pablo entonces escribe esta carta a esta iglesia, y hay un tema dominante aquí en la carta. ¿Cuál es? Alegría. Entonces, todas las veces que Pablo instruye a los creyentes en Filipos que sean alegres, él no lo hace sin más, hay un motivo. Todas las 5 veces que aparece esta exhortación para que los creyentes seamos alegres, hay un motivo añadido: el retorno o el regreso de Jesús. Siempre eso está muy vinculado. No hay como tener alegría sin tener la mirada puesta en el retorno del Señor Jesús. Entonces, Pablo escribe hay algunos otros motivos, pero por lo menos 2 yo veo que son los más importantes. Primero, él está grato a esa iglesia, porque él dice que cuando estuvo en otros viajes misioneros, a veces ninguna iglesia se asoció con él, con excepción de esta iglesia que estaba en Filipos. Es decir, esta iglesia era generosa con Pablo. Esta iglesia estaba siempre a disposición de Pablo en ofrenda y en oración. Y decía: Pablo, nosotros somos sus socios ministeriales. Entonces Pablo escribe como gratitud a esta iglesia. Pero también hay un otro motivo, y ese no es tan bonito. Es porque a la vez de mostrar su gratitud, Pablo también intenta combatir problemas en esta iglesia. Y por lo menos 2 problemas surgen allí en estos 10 años de vida. El primero, hay un problema interno. Hay grupos de personas que están muy orgullosas de sí mismos. Son personas que han dejado que la vanidad les tomara, o sea, personas que ahora mismo son o exhiben esta vanidad y esta presunción y ese orgullo espiritual. Entonces algunos en la iglesia miran a otros como así, una mirada por encima del hombro. Y ese es un problema interno que Pablo intenta corregir. Pero hay otro problema, y yo veo que ese otro problema es justamente lo que causa este primer problema. Y yo puedo decir que es un problema externo. Los judaizantes. Sabéis vosotros, ¿no?
a que se presta essa gente, os judaizantes. Essa gente acompanha a Pablo em todos os momentos de sua vida, como um problema, como um obstáculo, como uma dificuldade. Os judaizantes estão aí metidos na igreja em Filipos. E os judaizantes dizem: sí, hay que creer en Jesús para su salvación, pero a la vez hay que cumplir las leyes, especialmente la circuncisión. E Pablo disse: não é possível que essa gente, hasta aí em Filipos, se metido aí. Então, eles estão dizendo que creer em Jesus não é suficiente, há que fazer algo mais. E outro grupo que também está trazendo problemas é o grupo de los gnósticos. Estes são muito raros também, porque dizem assim: mira, nós somos mais espirituales que vosotros, porque nós conhecemos secretos de Deus que vosotros não conheceis. Aí está o orgulho, não? Aí está a vanidade, e aí está a trampa de Satanás. Porque eles se creem melhor que os demais, eles creem que já são perfeitos, eles creem que já han logrado conhecer todo o que há que conhecer em matéria de Deus, salvação e assuntos espirituais. Então, Pablo escreve no capítulo 1, basicamente sobre a superioridade de Jesucristo, no capítulo 1. No capítulo 2, ele habla de la primacía, de la superioridad de Jesús también. Pero en el capítulo 3, Pablo entonces como que pone un poco el pie en el freno y ahora habla de manera muy personal, y él hace incluso una autobiografía suya, diciendo quién es y tal. Y es justamente en ese capítulo 3, en los versículos que hemos leído, que nosotros nos enteraremos aquí con las escrituras que para obter éxito en la carrera cristiana, primero, hay que establecer prioridades espirituales. El versículo 12, lo leo otra vez. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya esté perfeccionado, sino que prosigo, por si logro aferrar aquello para lo cual fui también aferrado por Cristo. 13. Hermanos, eu mesmo não considero haberlo alcançado, pero uma coisa hago, olvidando as coisas que quedam atrás e extendiendo-me a las que estão delante. Llamo vuestra atenção para o versículo de número 13. Há uma expressão aqui que é uma expressão muito corta, pero que a la vez é muito importante. No meio do versículo, ele diz ou escreve: pero una cosa hago. Está aí, sua Bíblia também é assim, não? Pero una cosa hago, que são 4 palavras e que por ser 4 palavras às vezes passamos por cima e não temos muita atenção sobre o que isso significa. Pero sabe o que isso significa? Estabelecer prioridades espirituais. Una cosa hago, uma só, não são 2. Qual é sua prioridade? Del apóstolo Pablo aqui é fazer uma coisa e não 2 e nem 3. Agora, esta linguagem tem trasfondo de um atleta em los Juegos Olímpicos. Claro, porque os Juegos Olímpicos vêm dessa fecha, por aí, não desse tempo. Então, esta expressão ser perfeito ou estar perfeccionado era a expressão grega para um atleta que era el vencedor de la competición. Entonces había ahí 150 maratonistas y solo uno ganaba, claro, obvio. Entonces ese que ganaba, la gente le coronaba, la gente le decía: mira, ese está perfecto, ese ha logrado ya perfeccionarse o estar perfeccionado. Cuando él recibía la corona de campeón, entonces ese era el que ya no tenía nada más que hacer. E esse linguagem lo utiliza Pablo, sabe por quê? Porque Pablo está dizendo a los heréticos de la igreja de Filipos: vosotros estáis equivocados. E eu, que sou o apóstolo Pablo, que he fundado a igreja,
que he empezado la iglesia, yo todavía no estoy perfecto, pero yo hago una cosa, yo sigo. E logo veremos com mais detalhes essas expressões, seguir e correr e avançar. Então, essa presunção e essa arrogância não é compatível com a fé cristiana. Pablo é o grande Pablo, pero ele está dizendo: eu todavia não he legado donde tenho que legar, pero eu hago uma coisa, eu sigo, eu caminho, eu corro, eu avanço, eu prossigo. Se leemos e nos recordamos quem era Pablo, antes de ser cristiano, um feroz perseguidor da igreja. A expressão grega para uma reação de Pablo em Hechos é fiera salvaje. Esse homem era salvaje, esse homem era terrorífico. Pero claro, quando foi convertido por el Senhor en la carretera ou en caminho de Damasco, então o homem agora mesmo tinha outra meta. Antes perseguir na igreja, antes meter en la cárcel os cristianos. Pero agora, en aquele momento maravilhoso de sua vida, Pablo entendeu: mi meta agora ha cambiado totalmente. Mi meta agora é compartilhar o mensaje del evangelho a los gentiles. E Pablo era um homem muito ocupado, por supuesto, não? Que hacía Pablo? Hacía viajes missioneiros, chegava em uma cidade estrategicamente definida, começava a predicar em uma sinagoga. Se não tinha na sinagoga, ia de igual maneira a um local público, como passou em Atenas. E aí começava a predicar. A gente creía, a maioria le rechazava, pero alguns creíam. Com esses que creíam, começava a igreja, estabelecia a igreja, organizava a igreja e logo dizia: agora vosotros tenéis que seguir solos, porque me vou a outro sítio. Era um homem muito ocupado ou não, em tua opinião? Totalmente ocupado. Pero Pablo nos diz aqui, segundo a palavra del Senhor, Deus nos diz através de Pablo: hermanos, para obter êxito em sua vida cristiana, estabeleça prioridades espirituais. Escúchame por favor lo que disse um autor que a mim me gusta ler, e esse autor nos disse algo increíble. E claro, eu não recuerdo de memória, então tenho que ler uma pequena porção, pido vuestra paciência. Abre comillas, dice el autor, abre comillas: las personas del mundo occidental de hoy son las mejores alimentadas y disfrutan de una mejor asistencia médica si las comparamos con los habitantes de épocas anteriores. Sin embargo, paradójicamente, essas pessoas de hoje parecem ser as mais temerosas, fragmentadas, solitárias e supersticiosas em lo que parece ser a geração mais aburrida da história humana. Sigue: todos os aparatos domésticos e eletrônicos da moderna tecnologia hicieron incrementar o estresse humano. E aqui termina ele de maneira magistral, dizendo: a vida moderna atual é marcada por uma movida frenética, sem cessar, de um sítio a outro, ou de uma experiência a outra, em um remolino colérico e louco de atividades sem propósito. Para mim, esse é um raio X da sociedade de la que hacemos parte, porque agora mesmo estamos sendo testigos, por exemplo, de uma nova enfermidade que ha surgido e que tem já, infelizmente, muitas pessoas que padecem dela. É o workaholic. Que é o workaholic? Em inglês não é muito. Que é o workaholic? É o trabalhador obsessivo. É a pessoa que não tem vida social, não tem vida espiritual, não tem vida familiar, simplesmente tem apenas vida profissional. E ele passa toda a sua vida aí, ganhando muito dinheiro. E logo, quando se jubila, que tem que fazer esse homem ou essa mulher? Gastar todo o dinheiro que ha acumulado
para sanar os problemas físicos e emocionais produzidos justamente por essa busca frenética do bem material, do dinheiro. Assim vivimos, assim vive nossa sociedade, sem prioridades, sem metas, sem objetivos. E a vezes também isso passa na igreja. Eu he conhecido em minha pequena história ou experiência cristiana, igrejas que têm atividades de lunes a domingo, igrejas que exigem, por exemplo, de los miembros que os membros estejam aí em todas as atividades, e se não estão em todas as atividades, logo surge um problema: esse irmão está com algum problema espiritual. É o mesmo, simplesmente a igreja, algumas igrejas estão haciendo que copiando o sistema frenético sem objetivo da sociedade. Então, esse ativismo tem que ser combatido, tem que ser afrontado através do estabelecimento de prioridades espirituais. Os recuerdo os meios de graça. Sabeis vosotros quais são os meios de graça? Claro que sim. Quais são? Oração, ayuno, leitura diária da palavra de Deus. E me permita dizer que é impossível obter êxito em nossa carreira cristiana sem fazer uso destes meios de graça. Impossível. Oração, ayuno, leitura da palavra de Deus. Estabeleça prioridades espirituais, porque nos dijo o Senhor Jesus: buscar, pois primeiramente o reino e a justiça do Padre Celestial, e todas estas coisas, comer, beber e vestir, os serão añadidas. Pero nosso problema é que estamos a vezes cambiando de ordem. Estamos buscando a comida, a bebida e o que vestir, onde morar, e se nos sobra um tempo, bueno, aí quizá já leemos um salmo. Não, é ao revés. Estabeleça prioridades espirituais. Busca primeiramente o reino de Deus, porque Pablo nos ensina, Deus nos ensina através de Pablo. Eu hago uma coisa, eu tenho prioridades espirituais. Então, a primeira maneira de obter êxito em nossa carreira cristiana é estabelecer prioridades espirituais. Pero há uma segunda, e os invito a que leamos outra vez, leia outra vez o versículo 13, ok? Hermanos, eu mesmo não considero haberlo alcançado, pero uma coisa hago, olvidando-me as coisas que quedam atrás e extendiendo-me a las que estão delante. Fijaos en esta expressão que está aqui, olvidando as coisas que quedam atrás. Pois a Bíblia não tem secretos. Qual é a segunda maneira de obter êxito em nossa carreira cristiana? Olvidar-se del passado. Isso em catalão é olvidar-se del passado. Que diz aqui? Uma coisa hago, coma, olvidando as coisas que quedam atrás. Quantos anos de carreira cristiana teria Pablo quando escreveu essa carta? Não vamos confundir, vale? 10 anos tinha a igreja de vida, pero de carreira cristiana Pablo tinha 30 anos. Então Pablo é um homem profundamente curtido, experiente já na carreira cristiana. E, hermanos, quando leemos Hechos, por exemplo, nos damos conta de que podíamos dizer assim, que Pablo tem motivos para ser um quericas. O que passou com Pablo alguns momentos? Só recuerdo 2 ocasiões. Primeiro, foi convertido aí por el Senhor Jesus em el caminho de Damasco, e luego se apresentou onde estavam os demais apóstolos. O que fizeram os demais apóstolos com Pablo nesse momento? Que hace esse aqui? Se esse, há 10 dias, estava encarcelando e apressando a nossos irmãos em Jerusalém, agora está aqui, que hace esse homem aqui? Não. Aí foi necessário
que Bernabé le cogiera de la mano y le presentara y dijera a los demás: sí, sí, ese hombre ahora ya no es un perseguidor de la iglesia. Outra coisa, em determinado momento, em um determinado viaje misioneiro, Juan Marcos dijo: yo no quiero más seguir con ese hombre, porque nosotros no estamos de acuerdo. Entonces me voy a un sitio e esse homem vai a outro sítio. Então Pablo poderia dizer assim em seu momento: esse Juan Marcos é um companheiro traicioneiro. Hermanos, passou muita coisa na vida de Pablo, não? Em 30 anos. Há duas listas em 2 a los Coríntios, e dessas duas listas quero trazer-lhes algumas coisas que passou, ¿vale? Não são todas, mas algumas, e las digo textualmente. Ele mesmo lo disse, não? Que passou com ele em 30 anos? Tribulações, necessidades, angústias, azotes, cárceles, tumultos, ayunos, honra e desonra, castigado pelo no muerto, entristecido pero sempre gozoso, pobre, enriquecendo a muitos, peligros de muerte, apedreado, náufrago, hambre, sed, frio e desnudez. Algumas coisas que passaram com Pablo. Agora, muito importante. Onde estava Pablo quando escreveu essa carta? Em uma oscura, úmida e fétida prisão romana, justamente por predicar o Evangelho. E qual é o tema dominante de Filipenses? Regocijaos en el Senhor. Hermanos, como é possível que um homem que sofreu tanto por la fé e por el Evangelho, um homem que está metido agora injustamente em uma cárcel romana, ele escreve essa carta à igreja dizendo: regocijaos en el Senhor, que tenéis que ser alegres en el Senhor, porque el Senhor ha hecho maravilhas em vuestras vidas. Então nós podemos por um momento perguntar: esse homem é um super-homem? Não. ¿Sabe qual é a bendição que tem Pablo? Que tem sua alma e seu coração tratados por Deus. Por isso, ele pode dizer: mira, eu hago uma coisa, eu estou olvidando-me do passado. O passado é para os museus, pero não para mim. Eu não posso quedar mirando o passado. Eu não posso agora mesmo recordar-me de Juan Marcos, que não quis acompanhar-me, e deixar de fazer os viajes missioneiros. Eu não posso olvidar as coisas com essa angústia e com essa amargura em meu coração. Não, eu tenho que dizer: Senhor, por favor, trata meu coração, porque não quero viver como escravo de meu passado. As lutas, hermanos, do passado se quedam atrás, delante das promessas de Deus. Há uma situação em segundo livro de los Reis, que quando Davi havia logrado vitória, êxito contra Saúl, vosotros sabeis que Davi e Jonathan eram muito amigos, não? E Jonathan era hijo de Saúl, pero não compartia a crueldade de seu padre com Davi. Então, luego, quando murió Saúl, então Davi, tomado de compaixão, de misericórdia e de bondade, perguntou aí no palácio: há algum hijo de Saúl que aún está vivo? Há algum pariente de Jonathan que aún está vivo? Porque quero fazer misericórdia com ele. Então alguém lhe disse: mira, há um homem que se chama Mefiboset, pero esse homem é tulido de ambos pés. Era o que quedava da geração de Saúl. Então Davi lhe disse a um serviente: tráemelo, porque haré misericórdia com ele. Então o homem se apresentou forçosamente, não, delante de Davi, e fijaos em la pergunta que hizo esse homem: Rei Davi, quem és tu servo para que te fijes em um perro muerto como eu? Porque que tem que ver isso com olvidar-se do passado? Pois todo.
Así están viviendo muchísima gente y muy cerca de nosotros. Gente que está presa en su pasado, gente que está presa en su apellido, gente que no consigue avanzar porque están presas. Entonces David dijo: hombre, deja ya de eso. Todos los días tú comerás en mi mesa. Y así fue. Sabe, una persona también aquí en las escrituras que le gustaba el pasado, pero ese amor al pasado no le fue muy provechoso. La mujer de Lot. Ella sí le gustaba un pasado, ¿no? Ella sí le gustaba mirar hacia atrás, pero no siguió adelante porque estaba presa a su pasado. Hermanos, todos nosotros tenemos experiencias desagradables, ¿no? Todos nosotros tenemos, algunos más, otros menos. Por ejemplo, ¿cuántas veces oramos al Señor durante 5, 10 años y no hay resultado visible según lo que queríamos? Es decir, ¿cuántas veces el Señor nos dice no? Oramos y el Señor dice no. Oramos otra vez y el Señor dice no. A veces tenemos essas experiências. A pérdida de um familiar, a humilhação que sofrimos, a vezes, de alguém que não esperávamos, a traição de um companheiro, de um amigo, são heridas que se anidam em nosso coração e nos fazem dano, nos fazem vengativos, nos fazem amargados. Pero, se nos quedamos assim, não obtendremos êxito em nossa vida cristiana, porque teremos que fazer o que dizem as Escrituras: eu estou olvidando-me do passado, eu estou seguindo adelante, porque não podemos, hermanos, olvidar em nenhum momento de que Isaías 53 nos diz que o Senhor Jesus cargou com nossos dolores, e nós le tuvimos por azotado, herido de Deus e afligido, mas Ele foi herido por nossas transgressões, molido por nossas iniquidades. El castigo por nossa paz caiu sobre Ele, e por suas heridas hemos sido sanados. Hermanos, quando Deus habla, Ele traz perdão para o passado e esperança para o futuro. Por lo tanto, vamos fazer segundo as Escrituras, vamos olvidar do passado, e o passo definitivo e lógico é o que vem aqui justamente no versículo 13. Terminamos leyendo aqui a parte final do versículo 13. Olvidando as coisas que quedam atrás, e logo que, como se diz, não? E logo que, extendiendo-me a las coisas que estão delante, prosigo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El paso siguiente, y obvio, olvídase del pasado, pero tampoco no te quedes ahí parado, aparcado. Olvídate del pasado, pero prosiga, extiéndate por lo que está por delante. Es lo que dice aquí: proseguir hacia la meta. Y esa expresión, prosigo o extendiéndome, tiene una raíz griega que es la misma que se refiere cuando un cazador está persiguiendo la presa. Imaginamos por un momento una cacería. Esta firmeza y ese denuedo que tiene el cazador es la misma raíz, la misma palabra que está aquí cuando dice extender, proseguir. Es decir, um caçador caça ou persigue a presa com determinação, com empenho, com objetividade. Ele não vai deixar-se ilusionar ou ser enganado. Não, ele vai seguir. E logo diz: prosigo, el 14, hacia la meta. Essa palavra grega significa, imagínate aí na carreira de Barcelona, la línea delegada, que sempre há em uma meta,
de una carrera así? ¿Qué es lo que siempre hay? ¿Qué es lo que siempre ponen? Que tiene que romper el que llega primero para ser el campeón. ¿Qué es lo que tiene ahí? Una cinta, generalmente es amarilla o otro color, ¿no es así? Pues esa es la palabra meta, es la cinta que se pone antes de la meta. ¿Y el objetivo cuál es? El objetivo es llegar hasta ahí, porque dice, prosigo hacia la meta, yo prosigo hasta la meta, yo no puedo olvidar de que tengo una meta. Y esa palabra es justamente la llegada, sin distracciones, sin desistir, sin rendir, sin tirar la toalla, proseguir. 1 Coríntios 9, 24 25 dice que todos corren en el estadio, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo está utilizando la ilustración de las carreras. Está diciendo, mira, vosotros tenéis que correr también, vosotros tenéis que proseguir también. Pero en Juan capítulo 21 hay un momento intenso, increíble en la vida de los apóstoles. Juan 21. Después de la resurrección de Jesús, después de la muerte de Jesús, los discípulos o apóstoles están desanimados, tristes, abatidos. Entonces Pedro siempre tuvo esa iniciativa, ¿no? Cuando estaba con ellos, de decir las cosas, de hacer las cosas. Bueno, entonces Juan 21 dice que Pedro les dijo a los demás, me voy a pescar. Me voy a pescar. Yo te pregunto a ti, hermano, hermana, ¿usted ya ha preguntado, ya ha hecho alguna vez esa afirmación, pero con referencia a su vida espiritual? ¿Qué es lo que Pedro estaba diciendo? Me voy a pescar. Pedro simplesmente está diciendo, lega, que no soporto más. He vivido 3 años con el Señor. El Señor nos dijo de que íbamos a hacer cosas maravillosas, pero ahora ha muerto. Para mí es suficiente, basta, me voy a pescar otra vez, soy pescador. Y es increíble, hermanos, cuando un grupo está abatido, cuando uno está abatido en un grupo, contagia a los demás, porque los demás apóstoles contestaron a Pedro, nosotros también vamos contigo. Todos estaban así, no había diferencia entre ellos, solo que uno tuvo la valentía de decir, mira, yo no aguanto más, y vosotros, no, nosotros también no aguantamos más. Entonces, la palabra de Dios dice que toda la noche pasaron pescando, no atraparon nada. Y Jesús se les presentó en la mañana siguiente y les dije, echar la red a la derecha. Y luego cuando cogieron la red, había 153 peces. Entonces Pedro dice, es el Señor. Entonces ahí donde Jesús le dijo a Pedro, Pedro, apacenta mis ovejas. Pedro, tú me amas. Señor, tú sabes que te amo, entonces apacienta mis ovejas. ¿Qué significa, hermanos, ese me voy a pescar? Significa desistir, significa tirar la toalla, significa rendir. Yo quiero llamar vuestra atención para el texto de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por lo cual también nosotros, teniendo alrededor nuestro una gran nube de testigos, desprendiéndonos de todo peso del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta delante, pues los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y despreciando el oprobio se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hermanos, la palabra de Dios, versículo 1, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta por delante. Hermanos, tenemos que proseguir,
Teremos que avançar, não podemos quedarnos aí atrapados por el passado, por lo que seja, porque temos que seguir, temos algo que fazer, temos uma ordem que obedecer, temos um Senhor a quem glorificar, temos um Deus a quem servir. Por isso, a palavra de Deus diz: temos que avançar, levanta-te de tu passado, olvida de tu passado, porque Deus ha borrado tu passado. La gracia de Dios no invalida el esfuerzo de nuestra parte en seguir la carrera. Hay una expresión en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, que dicen que esa carta, yo también estoy de acuerdo, que esta carta, 2 Timoteo, es la carta que Pablo escribe sabiendo que muy pronto le va a llegar la muerte, porque estaba otra vez preso en una cárcel romana. ¿Vale? Entonces, os recuerdo algo que Pablo escribió y sé que es de vuestro conocimiento. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Pablo escribe, predica, enseña, pero a la vez Pablo vive lo que predica y lo que enseña. A las puertas de la muerte, del martirio, por amor a Jesús, Pablo dice: he terminado mi carrera, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Hermanos, obtener éxito en la carrera cristiana, estabelezca prioridades espirituales, olvídate del pasado y prosiga hacia la meta, que significa ser recibido por el Señor, según sus propias palabras en el Evangelio: venid, benditos de mi Padre, para el reino que os tengo preparado. Que Dios nos bendiga y nos edifique en la palabra de Dios mismo, para que podamos obter éxito em nossa carreira cristiana. Amém.